Hola, hola mis corazones, bienvenidos a la clase número 4 de este curso de mandalas. Hoy te voy a enseñar a realizar tus propias pinturas acrílicas, ya que necesitamos que la consistencia sea la adecuada para la técnica del punto de arrastre y para realizar ornamentos con pincel liner. Así que necesitamos que la pintura de por sí tenga una cierta fluidez y eso es lo que vamos a ver hoy. Y quiero hacer un breve resumen de las últimas 3 clases anteriores en donde realizamos ejercicios de puntillismo con esta guía. Les enseñé a usar las herramientas de punto y luego vimos cómo realizar las líneas guías. Para pintar nuestro mandala de forma organizada. Y también les enseñé este librito con mi metodología para combinar los colores. Más que nada para que tú aprendas a armonizar colores en un mandala. Por si acaso, cada curso que yo les ofrezco contiene todo este material gratuito para que lo puedan descargar y así lo imprimen desde casa para practicar. Los enlaces los van a encontrar en la descripción de cada video. Los va a llevar a un blog y ahí está todo el material en archivo PDF para que lo puedan descargar. Y ahora vamos con los materiales. Y para realizar nuestra base acrílica vas a necesitar una pintura látex blanca que sea a base de agua. Aquí les muestro este galón de la marca Rebor, donde me ofrece una alta cobertura para que el color se vea llenito en una sola pasada y por lo demás es de secado rápido. Ideal para trabajar los mandalas por capas. En el mercado puedes encontrar un cuarto de galón si encuentras que un galón es demasiado para ti. Yo compro galones porque pinto mucho, pero pueden consultar en las ferreterías que les ofrecen en marcas. Lo que sí deben especificar que necesitan una pintura látex a base de agua. Y el segundo ingrediente por el que deben consultar en las ferreterías es la cola fría de carpintería. Compren una de uso profesional porque este ingrediente debemos combinarlo con el látex y es la que nos va a aportar la resina acrílica que fijará el pigmento para asegurarnos que el color tenga una mejor adhesión ante cualquier superficie que deseemos pintar. Asegúrense que la cola fría que les vendan sea blanca, porque me han ofrecido con tonalidades amarillentas y esto puede cambiar ligeramente el tono cuando hagamos los colores. Es importante que nuestra base sea totalmente blanca. Blanca, blanca. También necesitarás una báscula porque debemos mezclar ambos ingredientes con diferente peso para llegar a la mezcla ideal. Porque si te pasas en cola fría, puede que tu pintura quede más viscosa y más translúcida. Y de lo contrario, si agregas menos cola fría, puede que tu pintura quede más opaca y menos resistente a la adhesión. Y tiende a craquelar también. Por eso que la medición que te voy a dar debe ser justa. Bueno,
Comenzaré preparando mi base acrílica en este envase que tiene capacidad de almacenar hasta 1,5 litros, más o menos. Si se fijan, está vacío, así que ahorita vamos a preparar. Y lo importante aquí es configurar nuestra báscula. Aquí la tengo encendida, voy a acercar la cámara. En esta parte donde dice Unit, aquí la vamos a configurar en gramos. Aquí yo ya la tengo en gramos, pero si la vuelvo a apretar, aquí baja a onzas y aquí mililitros. La idea es dejarla en gramos porque con esto vamos a trabajar. Ahora, si colocamos el envase, voy a sacar la tapa. Voy a alejar la cámara ahí para que se pueda ver bien todo. Si ponemos en nuestro envase encima, nos va a marcar aquí los gramos de lo que pesa el envase, pero nosotros no necesitamos pesar el envase, así que en este caso yo aprieto Tare, donde dice Tare. Lo apretamos y dejamos la báscula en 0. Entonces, al dejarla en 0, ahora sí podemos verter el látex. Vertemos el látex en el envase y voy a verter unos 1000 gramos. Aquí ya tengo 1000 gramos de látex blanco y ahora lo que vamos a hacer es dejar la báscula en 0. Vuelvo a apretar Tare, la dejo en 0 y voy a echar por cada 1000 gramos de pintura látex, agregamos 200 gramos de cola fría. Entonces, estando la báscula en 0, agregamos la cola fría hasta llegar a 200 gramos. Y ahora revolvemos fuerte por 5 minutos hasta integrar bien los ingredientes. Nos debe quedar una consistencia así más o menos. Revuelvan, porque la cola fría igual es bastante espesa. Y de por sí la pintura látex también trae como un aceitito, entonces deben revolver esto un buen rato para integrar bien. Y en el caso de que tú quieras agregar menos cantidad de látex o viceversa, si quieres agregar más cantidad, yo te voy a dejar en la caja de descripción de este video un prompt
donde van las instrucciones que debes copiar y pegar en el ChatGPT, y hay un espacio vacío en donde tú agregas la cantidad de látex que quieres utilizar y te va a indicar cuánto de cola fría es lo que debes echar. Así que va a ser súper simple para que tú hagas el cálculo. Si quisieras echar 500 gramos o 1500 gramos, no sé. Ahí eso lo ves tú, pero ese prompt te va a ayudar a que te dé un resultado de cuánta cola fría deberías agregar. Ahora que ya tengo mi base lista, les voy a mostrar unos envases pequeños que utilizo, donde vamos a verter esta base. Miren, son estos envases que tienen tapita. Son de 60 cc, 2 onzas. Y aquí en este envase vamos a utilizar la báscula y vamos a agregar unos 30 gramos de base blanca. Entonces vamos a hacer lo mismo que hicimos con este envase, de configurar nuestra báscula en gramos. Colocamos el envase, nos marca ahí 1 gramo de lo que pesa el envase, así que la dejamos en 0, seleccionando Tare, y vamos a agregar 30 gramos de nuestra base blanca. Le pasé por 1 gramo más, pero esto es suficiente. Con esta cantidad es la fórmula que yo tengo para pigmentar. Les muestro enseguida. Estas hojitas que ustedes ven aquí están con indicaciones para crear los colores. Por ejemplo, 5 gotas, 20 gotas, 25 de rojo, 15 de naranja, 5 morado, 1 azul. Entonces, para que te dé esa tonalidad exacta, lo hago con esta cantidad de base blanca, que son 30 gramos. Ahora vamos a ir a la parte de los colores. Olvidé mencionarles que los contenedores con tapita pueden adquirirlos en tiendas donde vendan plásticos. Bueno amigos, estos son los tintes que yo utilizo. Son de la marca Pasol. Están especificados para pinturas látex a base de agua. Y también he visto en el mercado que venden tintes mucho más pequeñitos, más económicos, de la marca Sherwin-Williams. Voy a dejar un videito porque lo grabé cuando fui la otra vez a una ferretería y vi que hay marcas que están sacando tintes. De esta manera así haces el color tú mismo, aquí dice. Y atrás también te salen las mediciones, te muestra los tonos a los que puedes llegar y combinarlos entre sí también sacas más tonalidades que lo que hay aquí. Y bueno, quiero dejar en claro igual que en particular yo no me he atrevido a usar tintes comestibles de cocina ni de impresora como indican en otros tutoriales,
Sinceramente desconozco su adhesión y pigmentación para uso en distintas superficies. Yo trato lo posible de usar la mejor calidad en materiales que me permitan un mejor resultado en cualquier superficie que desee trabajar, ya que pinto muchísimo, pinto cuadros y me sirve para pintar murales también de interior y de exterior. Estos tintes son especiales, así que quiero documentar esos procesos de mandalas en gran formato que quiero hacer en los murales de mi casa para inspirarlos y también para que se atrevan ustedes a decorar su casa. Así que por eso que utilizo esto de mejor calidad, pero les voy a dar otras alternativas a medida que avanza el video. Les voy a mostrar otras alternativas, ya verán. Lo que quiero agregar aquí es que para aplicar el tinte en estos envases pequeñitos, yo utilizo un drop o un gotario para sacar la tinta y ir echando por gota. Esto, la verdad que son reutilizables. Yo los saqué de unos medicamentos que tenían mis padres. He visto también estos gotarios como aceites para la cara o para el pelo. Son envases vacíos en donde yo saco estos gotarios y los utilizo para sacar los tintes. Para sacar los tintes y así ir aplicando las gotitas. Y lo otro que les quiero mostrar en detalle son estas tablas de colores. Estas las creé para mí, pero también obviamente va a ser compartido para ti, en donde indico las cantidades por gotario para crear los tonos. Aquí hay 48 tonos en total. Cada envase le agregué un código para guiarme y así poder hacer más color cuando se me llegue a acabar. Y estas tablas las digitalicé para que ustedes puedan ir a verlas en el enlace que voy a dejar en la descripción de este video. Y así ustedes puedan sacar todos estos tonos. Bueno, si se fijan, la mayoría de mis pinturas están con código, que son los códigos que están en la carta que les mostré. Y de esta manera sí me guío para sacar más del mismo tono. Y si se fijan, hay algunos envases que están sin código.
Y estos envases yo creé los colores de otra forma, que es otra manera que también les quiero enseñar para que también lo puedan hacer y es más accesible. En caso de que no llegues a encontrar estos tintes en tu país, si no llegas a encontrar esto o a lo mejor sientes que es muy costoso, hay otra manera que yo uso, es esta. Es como comprar los sets de acrílicos en tubo. A mí me regalaron esta caja de acrílicos neón y también me regalaron este. La verdad que los tuve mucho tiempo guardados y no sabía muy bien cómo darles uso porque son tubos donde la pintura es muy espesa. Entonces yo trabajo de por sí con la consistencia más fluida para hacer los mandalas que ustedes han visto. Entonces ahora sí les di uso y todos los envases que están sin código, por ejemplo aquí, estos los he ocupado para eso. Los que están en tubo igual son pigmentos bien fuertes, entonces ocupar como una gotita de esto en la base blanca te pigmenta muy bien. Y por otro lado te da tonalidades que no te lo dan los tintes, porque ya sé más o menos todas las tonalidades que puedo llegar con los tintes, pero estos tintes no me llegan a tonalidades como estas. Por ejemplo, este rosado es un rosado muy bonito, tirado como a neón. Aquí yo tengo tonos rosados, pero no es el mismo. Si se fijan, no es el mismo. Y también aquí tengo un verde limón, teniendo yo tonalidades verdes aquí, pero son tonalidades que no me los dan los tintes. Entonces esto también es otra opción de que ustedes compren los tubos de acrílicos, pues los pigmentos son igual, realmente son pigmentos bien densos, bien fuertes. Estos tubos son como una pastita, entonces basta que ustedes echen como un poquito y ya crean un color. Lo mismo con este. Estos son geniales porque puedes sacar tonalidades mucho más vibrantes, colores más vibrantes, que son los que están acá. Y también tengo de esta marca, Oro Color, que me gusta mucho y es un pigmento bien fuerte que también basta con sacar un poquito, de hecho a la base blanca y me da muy lindos tonos. Así que esto sería como otra opción más económica para ustedes, más accesible también, porque yo no sé si esto lo vayan a encontrar en cualquier ferretería. Y la otra versión más económica aún que les puedo ofrecer es que compren los 3 tonos primarios. Pueden comprar estos tubos por separado. Compran el amarillo, el rojo y el azul y ya con estos 3 tonos pueden sacar todas las tonalidades que ven aquí en las cajitas. Pueden comprar estos y pueden agregar un blanco como para hacer tonalidades más claras y agregar un negro quizás también como para hacer tonalidades más oscuras. Pero ya con estos 3 tonos pueden sacar rosados, naranjas, verdes y se pueden guiar con este librito que les enseñé en el video anterior, y también está como un recurso que ustedes pueden descargar, en donde aquí les muestro las mezclas de colores. Acá están los tonos primarios que cuando ustedes los mezclan entre sí obtienen los colores secundarios, y de los colores secundarios que están aquí, al mezclarlo con los colores primarios obtienen los colores terciarios. Entonces ya de por sí amplían
con 3 tonalidades amplían toda una gama de colores. Así que esa sería como una versión mucho más económica para ti. Y hasta aquí llega la clase del día de hoy. Muchas gracias por ver este video hasta el final. Y en el siguiente video te quiero enseñar a realizar estos mandalas con pinceles liner. Estoy creando ahí unas guías de ejercicios para que las puedan descargar y así practicar y enseñarles a cómo realizar esto, para que vayan soltando la mano. Podría decirse que este tipo de mandala es como el segundo nivel, ya que la técnica del puntillismo es algo más fácil de practicar que trabajar con pinceles. Así que nos vemos en el siguiente video, los espero allí. ¡Chao!